Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 26 de la parte 5 de esta serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. Estamos mirando diferentes aspectos del reino. Por ejemplo, en las escrituras se nos presentan 10 clases diferentes de reino. En el audio anterior vimos 3, el reino de los cielos, el reino de Dios, y también se menciona el reino del Hijo del Hombre. En Mateo 13:43 menciona el reino del Padre. Leemos allí: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Efesios 5:5 menciona el reino de Cristo y de Dios. Porque entendéis esto, sabiendo que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios es la quinta clase de reino que se menciona allí en el Nuevo Testamento. En la Escritura, en 2 de Samuel 7:13, encontramos una promesa o una profecía con respecto a Cristo. Se dice: Él edificará una casa para mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Cristo será el hijo de David, que edificará la casa de Dios, y Dios establecerá su trono con su reino para siempre. Este es el hijo del reino, este es el reino del hijo de David, o el reino de David. El reino del hijo de David también se menciona en Lucas 1:32-33. Allí leemos: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Antes que el Señor Jesús naciera, el ángel le dijo a su madre que su hijo sería el sucesor al trono de David. Este es el reino de David, o el reino del hijo de David. Hechos 15:16, allí leemos: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Este versículo da a entender que el tabernáculo de David estaba en ruina, pero que el Señor vendría a restaurarlo y reedificarlo. Este es el reino de David. El reino del hijo de David, o el tabernáculo de David, es la sexta clase de reino mencionado en las escrituras. La séptima clase de reino está mencionado en Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Aquí tenemos el reino de Israel, Mateo 25:34. Entonces allí leemos: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí el reino es un reino que ha sido preparado no antes de la fundación del mundo, sino después de la fundación del mundo, o desde la fundación del mundo, desde el momento en que se fundó el mundo. Esta es la octava clase de reino. La novena clase de reino es el reino milenario, el mencionado en Apocalipsis 11:15, Apocalipsis 20 del 4 al 6. Y finalmente tenemos el reino del Mesías, o el reino mesiánico, el reino eterno de Daniel 7:14. Vamos a referirnos también a algunos detalles del inicio y el final del reino de los cielos y su proceso. El reino de los cielos se divide en 2 períodos. El período que corresponde a la apariencia y la realidad del reino, y el período que corresponde a su manifestación. Tanto la apariencia como la realidad del reino se inician, progresan y finalizan con la iglesia. La manifestación del reino de los cielos se inicia, progresa y finaliza con el milenio. Busquemos Mateo 3:2, 4:17 y también Mateo 10:7. Y allí se nos muestran varias cosas. Usted puede poner estos 3 versículos juntos. En primer lugar, se nos muestra que el reino de los cielos tuvo un inicio. Este reino vino en un tiempo definido y antes de venir se había acercado. En segundo lugar, se nos muestra que antes que Juan el Bautista viniera, el reino de los cielos todavía no había venido.
En tercer lugar, cuando Juan el Bautista salió a predicar, el reino de los cielos todavía no había venido, pero se había acercado. En cuarto lugar, incluso cuando el Señor comenzó a predicar, el reino de los cielos todavía no había venido, sino que estaba cerca. En quinto lugar, aun cuando el Señor Jesús envió a los 12 discípulos y a los 70 discípulos a predicar, el reino de los cielos todavía no había llegado, pero estaba cerca. Mateo 11:11 nos dice: de cierto os digo, que entre los que nacen de mujer no se ha levantado a nadie mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Este versículo demuestra que en tiempos del Antiguo Testamento, el reino de los cielos todavía no había venido. El reino de los cielos no había venido incluso en los tiempos de Juan el Bautista, ya que tanto los profetas del Antiguo Testamento como Juan el Bautista no eran personas que estaban en el reino de los cielos. Siguiendo a Mateo 11:12, desde el tiempo en que Juan el Bautista salió a predicar hasta el tiempo en que fue puesto en prisión, el reino de los cielos todavía no había venido de una manera oficial. El periodo que abarca desde Juan el Bautista hasta la venida del reino de los cielos fue un periodo de transición. Durante ese periodo, aunque el reino de los cielos no había llegado oficialmente, los hombres podían entrar en él si así lo deseaban. A manera de ejemplo, podemos usar una tienda nueva, un almacén de negocios que va a abrir y hace venta antes de su inauguración oficial. Después que ha hecho negocio por cierto tiempo, se celebra la gran inauguración. La gran inauguración del reino de los cielos ocurre en el día de Pentecostés, pero personas como Pedro, Juan, habían entrado en el reino de los cielos antes de ese día. En casi todos los casos, Mateo usó el término el reino de los cielos. En Mateo 12 se deja constancia que el Señor dijo el reino de Dios. El Señor Jesús era muy cuidadoso en su hablar. En ese capítulo, en Mateo 12, el reino de Dios, él dijo reino de Dios en lugar del reino de los cielos, porque en ese tiempo el reino de los cielos todavía no había llegado oficialmente. Cuando el Señor Jesús echó fuera a esos demonios y manifestó la autoridad del Dios delante de los judíos, aquello simplemente era el reino de Dios que venía a ellos, no el reino de los cielos. Esto indica que antes que el reino de los cielos viniera, el reino de Dios ya existía. Ahora bien, leamos Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a una nación que produzca frutos de él. Este versículo demuestra que el reino de Dios, no el reino de los cielos, estaba en medio del pueblo judío en aquel tiempo. El versículo dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado. La parábola que se encuentra en Mateo 22, del 2 al 4, nos muestra que el reino de los cielos comenzó en el tiempo de la predicación del Evangelio, después que el Señor Jesús murió, resucitó y efectuó la redención. En la parábola del sembrador, relatada en Mateo 13, el Señor Jesús no dijo el reino de los cielos es semejante a. Fue cuando llegó a la parábola de la cizaña que el Señor Jesús usó la frase el reino de los cielos es semejante a. Lo vemos en Mateo 13:33. Esto se debió a que la apariencia y la realidad del reino de los cielos tuvieron su inicio a partir del evento del cual se habla en la parábola de la cizaña. Esto es a partir de después de que sucedió el día de Pentecostés. En Mateo 16, 18 al 19, después que el Señor Jesús dijo que él edificaría su iglesia, también dijo que le daría a Pedro las llaves del reino de los cielos. Esto demuestra que cuando el Señor Jesús cuando el Señor Jesús edificara su iglesia, ese sería el tiempo para que Pedro usara las llaves del reino de los cielos. Fue en Pentecostés que Pedro usó las llaves del reino de los cielos para abrir la puerta a fin de que los hombres creyeran y entraran en el reino de los cielos. También fue en ese tiempo que el Señor Jesús edificó su iglesia. Por tanto, comenzó a edificar la iglesia. Por tanto, el inicio de la iglesia en Pentecostés también fue el inicio del reino de los cielos.
Una vez que la iglesia comenzó, había creyentes vencedores en la iglesia que vivían en la realidad del reino de los cielos, según consta en Mateo 5 al 7 y en el Sermón de la Montaña. Por consiguiente, la realidad del reino de los cielos se inició en ese tiempo. Por otro lado, una vez que la iglesia vino a existir, Satanás mezcló a los falsos cristianos, la cizaña con los verdaderos cristianos. Por tanto, la apariencia del reino de los cielos también comenzó en ese tiempo. Así pues, tanto la realidad como la apariencia del reino de los cielos comienzan casi al mismo tiempo. Esto es justo junto con la iglesia y después de Pentecostés. Mateo 18, 17 y 18 muestra que la autoridad del reino de los cielos que Pedro poseía al inicio de la iglesia fue también poseída por la iglesia. Bajo condiciones normales, la iglesia tiene la autoridad del reino de los cielos para atar en los cielos, o para atar, lo que los cielos ataron y desatar lo que los cielos desataron. Esto demuestra que el reino de los cielos y la iglesia progresan juntamente. Vamos a seguir, amados, mirando a otros aspectos del reino, pero lo haremos ya a partir del próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.